A continuación, el doctor Antonio Caponetto nos presentará su ponencia Restaurar todo en Cristo. Le acompaña el licenciado Juan José Leaño Espinosa como moderador. El doctor Caponetto nació en Buenos Aires en 1951. Se recibió de maestro en la Escuela Normal de Profesores número 2, Mariano Acosta, de profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y de doctor en Filosofía en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Durante 3 décadas se desempeñó como investigador científico del CONICET en el Instituto de Ciencias Sociales, primero, y en el Instituto Bibliográfico Antonio Cini, después. Ejerció la docencia en todos los niveles de la enseñanza. Ocupó cargos directivos en la escolaridad media y asesorías pedagógicas en el ámbito primario y universitario. Enseñó en establecimientos oficiales y privados, religiosos y castrenses, teniendo a su cargo, entre otras, las cátedras de Historia de la Cultura, Política Educativa, Sociología, Antropología Filosófica, Historia Argentina y Doctrina Social de la Iglesia. Ha organizado sistemáticamente actividades de formación y perfeccionamiento docente centradas en el conocimiento de las disciplinas humanísticas. Participó en congresos, seminarios, jornadas, simposios, paneles y foros ligados a los temas de su competencia, recibiendo por ello distintos testimonios de reconocimientos académicos dentro y fuera del país. Colaboró en asesorías editoriales, en la elaboración de recursos didácticos audiovisuales referidos a cuestiones históricas. Dirigió tesis y trabajos de investigación. Desde 1999 es el director de la revista Cabildo y realiza una continua labor como conferencista, publicista, docente y asesor pedagógico. Se ha dedicado a escribir sobre un haz de temas que son de su habitual preocupación. En primer lugar, sobre aquellos que están ligados al ámbito educativo y a su carrera docente. En segundo lugar, ha abordado el estudio de la historia y la historiografía. En tercer lugar, ha realizado y realiza, junto con la investigación y la docencia, una tarea periodística, mediante la cual lleva publicadas múltiples notas dedicadas al análisis de la realidad circunstancial, a la crisis de la cultura contemporánea, a las relaciones entre la fe y la razón, a la crítica bibliográfica y al debate histórico-político. Sus últimos libros son La perversión democrática, El bicentenario en el aula, El otro negacionismo, La iglesia traicionada, Metodología de estudio y de expresión oral, y el volumen primero de Educadores Católicos. Ha incursionado asimismo en el género poético, con 3 obras, Campanas de Tierra y Cielo, Poemas para la Reconquista y Fidelidades. Recibimos al doctor Antonio Caponetto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bien ha sido explicada en estas jornadas provechosas del foro la doctrina de la realeza de nuestro Señor Jesucristo, la extensión, la aplicabilidad de la misma en los distintos ámbitos e incluso el drama actual del destronamiento de nuestro Señor. Mis palabras solo pretenden ser una meditación sobre el valor imperecedero de esta consigna, instaurar todo en Cristo, que nos dejara una vez y para siempre el Papa San Pío X. Cristo, Rey de la patria terrena. Imaginemos al Señor, no faltan más que unos pocos días para la pasión. Él se despide de Jerusalén, desde la cima del Monte de los Olivos, fija su mirada una vez más en la ciudad santa, inundada por una luz que irradia el sol desde el ocaso. De repente se llenan de lágrimas los ojos del Señor. Nuestro Señor llora por su patria. Nuestro Señor llora por su pueblo. Ni la una ni el otro correspondieron a su mandato,
ni fueron fieles a su invitación. El Señor no fue superado por nadie en el amor a la patria. Y eso explica su llanto doliente y profundo al verla alejada de la verdad. ¿Y qué era lo que veían esos ojos que lloraban? Se pregunta Donoso Cortés. ¿Qué era lo que veían tan tristes aquellos ojos en cuya presencia estaban todas las cosas, las presentes como las pasadas, como las venideras? Y se contesta Donoso, pues veían a Jerusalén cayendo sobre su Dios, a los bárbaros cayendo sobre Jerusalén, al protestantismo cayendo sobre la Iglesia, a las revoluciones amamantadas por el protestantismo cayendo sobre las sociedades, pero veían también al Dios terrible y justiciero cayendo sobre todos ellos. ¿Estará bien entonces condolerse por la patria cautiva? ¿Será lícito llorar por ella al verla deshecha, contrahecha, desviada? Pero estamos moralmente obligados a realizar todo lo humanamente posible para restaurar en Cristo la patria terrena. Por eso no somos ni nos definimos abstencionistas ni maquiavelistas. Repetimos, para los mexicanos y aún para el resto de las naciones, aquello que escribiera Vicente Camacho: la patria aún no ha muerto, mexicano, la celestial morena, la que nos hizo hermanos, la que nos hizo libres, está en el Tepeyac. Por ella lucharemos hasta el postrer instante, por ella venceremos al colosal gigante, y si él es el vencedor, tendrá bajo sus plantas a un pueblo agonizante que muere por su Virgen, que muere por su Dios. Cristo, Rey de la patria eterna. Debemos aprender a mirar la vida eterna con la mirada de los santos. Ellos fueron patriotas de la tierra y patriotas del cielo. Debemos aprender a volvernos con el rostro transfigurado hacia lo alto, como lo hizo, por ejemplo, San Esteban mientras era víctima del odio judaico. Se lee en los Hechos de los Apóstoles: fijando los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Pues con esta mirada tenemos que ver a Cristo, Rey de la patria eterna. Debemos aprender a mirar a esa patria eterna como la miraron los mártires. Fieras hambrientas rugían en torno suyo y ellos solo estaban pendientes de las armonías silenciosas y de un dulce cántico ultraterreno. Suplicios de toda índole despedazaban sus cuerpos y ellos veían los cielos abiertos y contemplaban a Cristo Rey, Rey de la patria eterna que los aguardaba. Y contemplaban esa patria eterna como hijos y herederos del reino. Consideremos de un modo especialísimo en estos días la mirada que pudo haber tenido San Pedro durante su glorioso martirio. Cabeza en tierra, rota la testera, ahogado en llanto que en vertientes baja, veo mis pies desnudos y se cuaja toda mi sangre en nueva sementera. Veo el cielo de Roma, su ladera, que el sol cortó de luz como navaja. Veo acechar la noche la mortaja sobre una roca hendida y agorera. Morir así, Señor, me lo merezco, sin mi playa, la barca ni los peces, yo que tuve del mar un parentesco. No se oye el gallo, acéptame este envío. Te amé como quisiste las 3 veces. Toma tus llaves, cuídalas, Dios mío. Cristo es Rey de la Iglesia. La Iglesia, es cierto, admite varias comparaciones, varias metáforas le explican
aunque últimamente algunas de ellas no han sido suficientemente felices. Y la Iglesia, también es cierto, puede ser amada y admirada por motivos diversos y convergentes, artísticos, culturales, académicos, pero hay una razón principal para amarla y venerarla y para reconocerla como la única verdadera fuera de la cual no hay salvación. Y esa razón es que Cristo es su Rey. Cristo vive en ella como un Rey soberano. Con este espíritu, convertir a las almas a la verdadera Iglesia no es proselitismo, ni debe descalificarse como proselitismo, es apostolado. Bien estará que no se confunda lo uno con lo otro, pero malo es si a todo apostolado se lo descalifica a priori, tildándolo de proselitista. Bautiza a la Iglesia, es Cristo Rey quien bautiza. Confirma, sacrifica, absuelve, bendice, ora a la Iglesia, es Cristo Rey quien confirma, sacrifica, absuelve, bendice y ora. Tihamartot, el valeroso obispo de Hungría, en su obra titulada precisamente Cristo Rey, publicada allí por el año 1942, en el capítulo 6 exactamente pone como ejemplo al México cristero, como ejemplo de ese modelo histórico de un pueblo que comprendió que si Cristo es el Rey de la Iglesia, no puede ser destronado. La Iglesia, estamos de acuerdo, no es una ONG, pero tampoco puede ser sinagoga, mezquita, templo masónico o lupanar para albergue de sincretismos, eclecticismos y relativismos múltiples. La Iglesia tiene una cabeza que es Cristo Rey y debe ser respetada. Cristo es Rey del sacerdocio. Lo dice él mismo en el capítulo 38 de San Mateo: como mi Padre me envió, así os envío yo también a vosotros. Os envío para curar criaturas heridas, para cicatrizar llagas espirituales, para consolar corazones atribulados, para salvar a las almas. El sacerdote entonces no es un filántropo dedicado a la solidaridad social, no es un destrabador de conflictos económicos, no es un agitador revolucionario, es un vasallo fiel del Rey del sacerdocio, que es nuestro Señor Jesucristo. Le debemos a Hugo Guas una de las páginas más luminosas sobre la dignidad del sacerdocio. Cuando se piensa, dice Hugo Guas, que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo, y fue el convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre para alimentar al mundo entero, y que este portento ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres puede repetirlo cada día un sacerdote. Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de fomentar las verdaderas vocaciones sacerdotales. Uno comprende el afán con que en tiempos antiguos cada familia ansiaba que de su seno brotase como una vara de nardo una vocación sacerdotal. Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos tenían por los sacerdotes, lo que se reflejaba en sus leyes. Uno comprende al fin, dice Hugo Guas, que provocar una apostasía es ser como Judas y vender a Cristo de nuevo. Cristo es Rey de mi alma. Esto significa que no puedo servir a dos señores, no debo servir a dos señores. El que no está conmigo está contra mí, y el que no siembra conmigo desparrama. Que no puedo vivir una vida plena sino buscando la imitación de Cristo, la emulación del Señor y el escoltamiento del Señor. Que hay parentesco entre Dios y mi alma, y ese parentesco me impele hacia Dios, así como el arroyuelo tiene su parentesco con el mar y corre hacia él.
¿Qué quiere Cristo al enseñorearse como Rey de mi alma? La respuesta la da el Salmo 112. Él levanta del polvo al indigente y saca al pobre del estiércol para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Por eso es tan grave no querer príncipes en la iglesia. La etimología de la palabra príncipe está cargada de dignidad. Otro sí, su semántica, que alude a los principios inmutables y a cuanto es principal o capital en la vida. El príncipe connota soberanía y herencia, sucesión, primogenitura, alteza, reyesía, monarquía. Nada de lo que tenga que avergonzarse un bautizado fiel, un sacerdote de Cristo. No, las ovejas no siguen al pastor porque huelan en él su mismo olor borreguil y carnero, sino porque siendo preeminente al rebaño, conoce a cada una por su nombre y está dispuesto a donar su sangre en la custodia. No es el pastor el que deba aborregarse, sino las ovejas quienes puedan quedar suspensas de la palabra señera y egregia del pastor, de pasero olvidadas escuchando, diría Garcilaso. El pastor por antonomasia trae y merece el ungüento más costoso y más noble, ese mismo divino bálsamo con el que transformó un pesebre maloliente en el primer sagrario de la historia y una cruz fétida en el madero más fragante de los siglos. Es verdad entonces lo que dice la Escritura. Tomó Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Y un salmo tan célebre cuanto hermoso, el 50, en el versículo 14, parece cifrar en clave poética cuál es el significado de este principado que se le pide a los consagrados a Dios. Dice el Salmo: devuélveme la alegría de tu salud, confírmame en un espíritu de príncipe. Cristo es Rey de los niños. Cristo es quien promulga la primera ley en defensa del niño, sin la cual todo aquel que lo escandalizare debe saber que más le valiera que le colgasen del cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Más aún, Cristo exige a los apóstoles que sus almas sean almas niñas, se puerilicen, se aniñen. Y aniñarnos nos propone el Señor como condición sine qua non para ingresar al reino de los cielos. Cuando lo vemos cargar la cruz por el doliente Calvario, de los niños se preocupa cuando les dice a las mujeres: llorad por vosotras mismas, hijas de Jerusalén, pero llorad también por vuestros hijos. Esto nos obliga a educar a nuestros niños con disciplina, con vigilancia, con el ejemplo constante, sabiendo, como bien dice Alberto Caturelli, que educar es esculpir al santo en cada niño. La niñez es una gracia, no un estadio psicoevolutivo. En la infancia se es hijo, se es hermano, no repúblico de una paidocracia como quiere la UNICEF. Hay una vieja leyenda que cuenta un escritor alemán llamado Paul Keller, una leyenda abrumadora que refiere al malvado rey Herodes. Dice esta leyenda que todos los días 28 de diciembre, Día de los Inocentes, todos los niños alevosamente asesinados y abortados, dándose la mano, marchan hacia la tumba del terrible homicida y entonan en voz baja pero firme una lastimera canción. El tirano
apretando el rostro de su calavera, huye despavorido y la blanca turba de niños inocentes lo persigue sin darle paz, ni tregua, ni reposo. Por doquiera que corre el homicida, por doquiera que huye el asesino, las almas inocentes de los niños corren tras él. ¿Por qué? Porque no quieren un rey crapuloso, sanguinario y homicida. Por contraste, en su balada para los niños que serán poetas, Leopoldo Marechal pide un rey para los niños. Que venga un rey, dice el poeta, que venga un rey, dicen los niños. Un rey que pueda conformar al alma de los pequeños, devolviéndoles la alegría de los pies bailarines, de los ojos que llueven, de la risa de fragua, que pueda devolverles la alegría de la vida que nace, se desarrolla y esplende. Solo entonces el niño que será poeta hallará la paz de sus propios anhelos. Hemos de tener confianza y esperanza. Habrá niños santos, nos decía el Papa San Pío X. Y es cierto, aquí en México los hubo. Y en plena cruzada española era costumbre de la propaganda comunista hablar de los niños rojos. A ellos se dirigían en ocasiones, sobre todo en vísperas de las grandes festividades tradicionales de la Iglesia, para hacerlos confundir respecto de sus creencias e instarlos a un futuro provisorio lleno de materialismo. Fue en una de esas ocasiones, en la vigilia de la Epifanía de 1937, que el poeta José María Pemán se dirigió desde Radio Sevilla con su magnífico verbo católico y castellano para poner las cosas en orden. Y después de rescatar el sentido religioso de la Noche de Reyes y de la guerra justa por Dios y por España, concluyó diciendo contundentemente: no hay niños rojos. Hay sí niños que están en poder de los rojos, pero nada más. Los niños son todos en su corazón requetés de esos desterrados reyes del Oriente. Los niños son todos vasallos de Cristo Rey. Y si sabemos librar la batalla contra los filicidas, podremos repetir gozosos los versos del salmista: Laudate pueri Dominum, alabad niños al Señor. Cristo es Rey de los jóvenes. Está dicho por San Juan en la primera carta: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, porque la palabra de Dios permanece, porque habéis vencido al maligno. Está dicho por el mismo Jesucristo, cuando le pide al joven que lo abandone y que lo siga. Se escucha decir con reiterada frecuencia en nuestros días que los jóvenes constituyen un punto central de preocupación junto con los ancianos. Está bien, con una condición: la juventud es la edad del heroísmo. Ha sido dicho por Claudel y tiene vigencia su pensamiento. Por lo tanto, no hay que enseñarles a los jóvenes a vivir revoltosamente y a gusto. No hay que consentirles demagógicamente que se aboquen a lo nuevo, despreciando lo perenne. Toda esa retórica muchachista y populista, todo ese culto al actualismo y al presentismo del que se quejaba con razón Ortega, les hace un inmenso daño a los jóvenes. Y es una paradoja trágica, porque todo ese afán de adular a la juventud, de no indicarles sus deberes, sus obligaciones, sus responsabilidades, de no exigirles el orden sino el lío, no les ha insuflado vitalidad a la juventud. La ha vuelto marchita, ajada, senil, sin vigor, promiscua. No queremos a la juventud descelebrada y prostituida de los programas televisivos ni de los megas recitales rockeros. Queremos una juventud valiente y vigorosa que sea capaz de reaccionar contra las perversiones. Lo que necesitan nuestros jóvenes no es seguir la corriente, sino remontarla.
conocer el error y enfrentarlo virilmente, dar batalla por la verdad. Lo que necesitan nuestros jóvenes es la pasión de los apologistas, el coraje de los caballeros, el fervor indómito de los cristeros, la resistencia de los catecúmenos, la contemplación y la capacidad adorante de los monjes, el decoro y la decencia de nuestros genuinos caudillos. Queremos levantarle a la juventud un nuevo refugio, un refugio fuerte, claro y alegre, decía José Antonio, en cuyas estancias se identifiquen servicio y honor. Hace hoy 39 años exactos que asesinaron a Jordán Bruno Yenta, uno de nuestros maestros. Cayó mortalmente herido por 11 balazos, camino a misa, asesinado por un comando marxista. Y era Yenta el que, hablándoles a los jóvenes, les dijo, y lo repito, ir contra la corriente, rebelarse, es hoy proclamar el orden natural, el orden sobrenatural. Habrá quien os diga reaccionarios, sí, lo somos, no os importe que los demás os contradigan, solo debe importaros, como a Sócrates, no entrar en contradicción con vosotros mismos. Coincidente pensamiento con aquel que esbozara en epítome el genial Gómez Dávila, cuando se define a sí mismo y nos pide que nos definamos como herederos de un pleito sagrado, receptáculo irrenunciable de una tradición reaccionaria y ultramontana. A los jóvenes, pues, les decimos, hay que crecer en sabiduría y en gracia. Hay que estar siempre prontos para dar testimonio de la verdad a aquel que la necesite, oportuna e inoportunamente. Saber qué pasa en la apariencia de este mundo, que hay que buscar las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Saber al fin con San Pedro que el demonio ronda como león rugiente buscando a quien devorar, resistirles firmes en la fe. Cristo es Rey de los dolores. Lo cuenta el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículos 56 y siguientes. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les respondió, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces, continúa el texto evangélico, tomaron los judíos piedras para tirarles, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Los judíos que no se arrepienten ni se convierten, los judíos que siguen siendo responsables del deicidio, los judíos que siguen arrojando estas piedras tienen que arrepentirse. Bien estará que la Iglesia tenga el corazón magnánimo y esté dispuesto a perdonarlos y a recibirlos en su seno, pero con la condición de que primero se arrepientan, de que se enmienden, de que reparen la ofensa, de que recojan esas piedras que vilmente le arrojaron, que las unan con sus lágrimas y que levanten entonces un monumento a Cristo Rey. Coloquémonos al pie de la cruz de Cristo Rey afligido y doquiera notemos que esta Santa Cruz se tambalea o que yace tumbada por el suelo, procuremos sostenerla o izarla con amor ferviente. San Wenceslao, aquel rey legendario de Bohemia, salía una noche, como tantas otras, a pie y descalzo por las calles de su capital, socorriendo a los pobres. Aún no se había inventado la opción preferencial por los pobres y los monarcas no salían en la tapa de la revista Hola, sino que salían de noche a recorrer a los pobres. Y a Wenceslao
Lo acompañaba solo un vasallo fiel. Y este hombre se quejaba de tener mucho frío. Y el rey le dice: mira, pon tus pies siempre en mis huellas, verás cómo no tienes nunca más frío. Y así sucedió. Para seguir a Cristo, Rey de dolores, hay que poner nuestros pies en las huellas del Señor. Cristo, Rey de los atribulados, al anochecer del primer domingo de Pascua, cuando una triste duda y un sufrimiento de varios días pesaba sobre el alma de los apóstoles, en una oscuridad sin esperanzas terrenas, aparece de repente como una luz el mismo Jesucristo, diciendo estas palabras imborrables: la paz esté con vosotros. Después de estas palabras, una verdadera paz cubrió a los atribulados, esa paz que es tranquilidad en el orden, esa paz que es reposición de la justicia, esa paz que es concordia conquistada con honor. Desde entonces, Cristo es el Rey que dispensa sus consuelos a todos los atribulados de la tierra. Lo explica el apóstol San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. ¿Quién podrá confortarnos?, se pregunta el apóstol. ¿Quién podrá confortarnos en la tribulación, en la angustia, en el hambre, en la persecución, en el cuchillo? Cristo. Cristo es la respuesta. Hay muchos que ponen en duda la existencia de Dios a causa de los sufrimientos que hay en el mundo. Es curioso este argumento de los incrédulos, porque es exactamente al revés. Y ya lo habían advertido incluso los trágicos griegos como Sófocles. En el dolor extremo, en el dolor límite, en el dolor lacerante, en el dolor que hiere y que hiende la carne y el alma, hasta el peor de los hombres recupera la confirmación de que alguien lo sostiene. ¿Con cuánta más razón le ha de suceder al cristiano ante un Dios que eligió libremente abrazarse a la cruz? Se dice que en la primavera, cuando florece la vid, también el vino empieza a moverse, se pone a fermentar, viene a sentir en cierto modo la propia floración de la vid de la cual procede. Hay simpatía entre el vino y la vid, y entre la vid y el vino. Simpatía significa cosufrimiento. Es la misma simpatía que debe existir entre mi alma atribulada y la aflicción de Cristo. Cristo, Rey de los confesores. Uno de los emperadores que se comportó como verdugo de los que confesaban a Cristo, Diocleciano, hasta mandó acuñar con insolencia una moneda con esta inscripción: en memoria de la destrucción del nombre cristiano. Pero Cristo vigilaba para que no faltaran confesores. Y era común que cuando ejecutaban a un mártir se levantaban otros libremente, espontáneamente, voluntariamente. Lo hacían en medio de un público hostil y gritaban desafiantes: yo también soy cristiano. Que se levante también hoy de estas gradas cada uno de nuestros alumnos, de nuestros docentes, de nuestras autoridades, y que griten a voz en pecho: yo también soy cristiano, yo también estoy dispuesto a confesar a Cristo. Cristo es el Rey de la vida humana. Se necesita una lluvia que madure al grano sembrado en la tierra con costoso y celoso trabajo. La siembra es el trabajo de esta vida. La fuerza que fecundiza es Jesucristo. Se necesita el rayo de sol de la madrugada que guía al peregrino tras una helada noche. La noche es la vida terrena. El rayo de sol es Jesucristo. Cristo es el Rey de la muerte. Bien lo entendieron los bravos legionarios de Millán Astray, que ante el Cristo de la buena muerte prometían: el morir en el combate es el mayor honor.
no se muere más que una vez. La muerte no es tan horrible como parece, lo más horrible es vivir siendo un cobarde. Por eso el grito de guerra desafiante, viva la muerte. Es que el pacifismo es anticristiano, la renuncia al combate es anticristiana, la contemporización, el maridaje, el contubernio, la alianza con los enemigos de Cristo y en particular con los deicidas y con los masones, no está pedida en el Evangelio, está pedido exactamente lo contrario. Y por eso queremos seguir recordando aquella olvidada parábola de los talentos que aparece en Lucas 19, 11, 27. Allí dice el Señor: y en cuanto a aquellos enemigos míos, los que no quieren que yo reine sobre ellos, traedlos acá y matadlos en mi presencia. No dice que sean nombrados cancilleres de la Iglesia. Hay que saber leer nuevamente los textos evangélicos. El cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, hace muy pocos días, el 13 de octubre, en la ciudad de Tarragona, beatificó solemnemente a 522 mártires de la persecución religiosa en España. Estamos felices por este hecho, pero nos parecen infelices y desdichadas las palabras del cardenal, que ha dicho textualmente: estos hermanos y hermanas nuestros no eran combatientes, no tenían armas, no se encontraban en el frente, no eran provocadores, no respondieron con la rebelión. Esto es falsificar la doctrina católica sobre la guerra justa. Esto es falsificar la virtud cardinal de la fortaleza, negando el momento legítimo del ataque. Y esto es falsificar los hechos históricos, porque muchos de esos mártires anhelaron, reclamaron y alentaron una rebelión armada. Cristo es el Rey de la buena muerte. Es el Rey de la buena muerte para el que muere mártir, torturado en Barbastro, maniatado como un cordero, pero también para el que muere en el campo de batalla, arma el brazo, en el frente, en la primera línea de fuego. Y Cristo es el Rey de la buena muerte también para el capitán Prique. Parece ser que las periferias existenciales no existen para los soldados germanos que lucharon por Occidente en contra del bolchevismo. Cristo es el Rey de las familias, de los padres, de las madres, de los esposos, de los hermanos, de los hijos. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 21, se narra un hecho escalofriante. Para tomar venganza contra la crueldad de Saúl, los gabanoitas le crucificaron 2 hijos y 5 nietos, sin permitir que sus cadáveres fueran sepultados. A los pies de esas cruces lacerantes se presentó entonces Resfa, la esposa de Saúl. Montó guardia de día y de noche para impedir que las fieras devoraran los cuerpos, de día para espantar a las aves de rapiña. 6 meses duró esa guardia, hasta que los enemigos, admirados y apiadados de la fortaleza de aquella madre, le permitieron enterrar religiosamente sus cuerpos. La realeza de Cristo quiere decir también que Jesús es Rey de los lugares y de los tiempos. Rey de los lugares, desde el entero universo hasta lo más recóndito de nuestro corazón. Jesús está señorialmente en el jardín de Nazaret, en el monte, en el desierto, en el templo o en el sagrario. Todos los espacios le pertenecen a Cristo, pero también, o por lo mismo, como dirá Santa Teresa de Jesús, le pertenecen a Cristo las moradas interiores de ese castillo que es nuestro propio corazón y nuestra alma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que Cristo es el Rey del espacio? Que a Cristo le corresponde el orbe, que a Cristo
le corresponde la casa, que a Cristo le corresponde la ciudad. Por eso, porque tenemos en Cristo a un Rey de todos los lugares, somos peregrinos, pero no somos vagabundos, ni fugitivos, ni forasteros. El Señor es la parte de mi herencia, dice el salmista. Me ha tocado un lugar de delicias, estoy contento con mi herencia. Pedimos con devoción que Cristo sea el dueño, ya no solamente del orbe o de la urbe, sino de mi propio corazón, que lo ablande con su gracia, pero cuidado, una cosa es pedir que el corazón de piedra se ablande y se vuelva humano y cristiano y santo. Y otra cosa es creer que ablandar el corazón es volver al hombre cobarde. Por eso von Hildebrand en su tratado sobre el corazón dice que ablandar al corazón no es hacerlo de azúcar ni llenarlo de flojedades, sino hacerlo dulcemente fuerte. La figura señorial de Cristo debe vertebrar todos los lugares, la ciudad, el campo, la viña, la parroquia, la universidad y la patria. Cristo, Rey de los tiempos. Para enseñarnos esta olvidada lección está la liturgia con sus ciclos, está el libro del Apocalipsis, recordándonos que al final de los tiempos Cristo regresará victorioso. Están las Sagradas Escrituras, diciéndonos que hay un tiempo para todo, que cada día tiene su afán, que ora bebáis, ora comáis, hacedlo todo en nombre del Señor, y que no hemos de tener miedo porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Todos los días, dice Cristo, no nos promete su asistencia una hora o una semana, todos los días hasta el fin de los siglos. Cristo, Rey del principio y del fin, monarca de la plenitud de los tiempos, presente en todas las edades de nuestra vida y presente en todas las edades de la historia. Nuestro lugar de partida es Cristo Rey. Nuestro lugar de llegada es Cristo Rey. Porque Cristo es un Rey recapitulador, dice Santo Tomás, comentando el Evangelio de San Mateo, pero es un Rey que todo lo recapitula en el seno de una monarquía trinitaria. Entonces podremos comprender lo que dice el salmista: qué amables son tus moradas, Señor. Vamos con alegría a la mansión del gran Rey. Hemos enunciado entonces los principales ámbitos, no todos, sino algunos, en los cuales Cristo debe ejercer su reyesía o su principalía, como gustaba decir el padre Julio Membiel. Pero he aquí que hay una pregunta eternamente pendiente, la pregunta acerca del qué podemos hacer nosotros, a la que siempre gusta referirse y con tan buenos fundamentos el querido padre Alfredo Sáenz. Nuestra obligación es pasar de la legítima consideración teórica de esta doctrina a la búsqueda de su posible aplicación. En la epístola a Diogneto se nos traza una buena y concreta pauta acerca de lo que podemos obrar. El católico, se dice así, debe ser el alma de la ciudad, o analógicamente hablando, como el alma de la ciudad, y como el alma cumplir la misión de la inteligencia que busca la verdad, de la voluntad que apetece el bien y de la sensibilidad que solo se conforma con la belleza en pos de la belleza increada. Tendrán que reconocernos los propios y los extraños por las obras de caridad que seamos capaces de hacer en medio de la modernidad y en medio de la revolución.
Tendrán que reconocernos los propios y los extraños por la cooperación con el orden que seamos capaces de prodigar. Tendrán que reconocernos propios y extraños por la predicación de la belleza. Un buen programa de acción nos lo ha trazado San Agustín en el Sermón 340. Dice allí el santo de Hipona: corregir a los indisciplinados, confortar a los cobardes, sostener a los débiles, refutar a los adversarios, instruir a los ignorantes, estimular a los indolentes, aplacar a los soberbios, apaciguar a los pendencieros, ayudar a los pobres, liberar a los cautivos, mostrar aprobación a los buenos. Todo un programa de acción. Por favor, no volvamos a hacer más la pregunta ¿qué tenemos que hacer? Porque esa pregunta ya tiene respuesta. Implementemos la respuesta. Y si me permiten el argentinismo, creo que una buena guía para la acción en estos tiempos crepusculares y sombríos nos la ha dado el padre Leonardo Castellani. Mis amigos, dice el padre, mientras quede algo por salvar, hay que hacer lo que se pueda hacer por salvarlo. Cuando ya no quede nada por salvar, si así Dios lo dispone, siempre y todavía hay que salvar el alma. Ahora, la voz de orden, dice Castellani, es atenerse al mensaje esencial del cristianismo, dar con la vida testimonio de la verdad y desear la vuelta de Jesucristo, porque Cristo vuelve. Mientras yo tenga vida, mi función es luchar contra el error religioso, contra la mentira en el plano de lo sacro y contra el padre de la mentira. Sin eso no puedo salvar mi alma, ni me es lícito dormir ni comer siquiera. Subrayo estas palabras del padre Castellani, porque vuelvo a insistir una y otra vez, escucho con frecuencia la pregunta legítima y necesaria: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tiene respuesta esa pregunta. Somos nosotros los que no queremos encarnarla. Lo que tenemos que hacer, dice Castellani, es luchar contra el error religioso, contra la mentira en el plano de lo sacro y contra el padre de la mentira. Sin eso, no puedo salvar mi alma y tampoco me es lícito dormir ni comer siquiera. Una parte esencial de lo que hay que hacer es no callar lo necesario, porque también Santo Tomás lo ha enseñado. La omisión de una verdad necesaria es tan grave y a veces más grave que la emisión de un error. No podemos ser perros mudos, ya no podemos, nunca pudimos. Una vieja canción italiana, posiblemente nacida entre los Arditi y adoptada después por el fascismo, Voi a chi vuole, dice en libre pero no antojadiza versión que es traidor aquel que cede. Traidor el que cede, o tal vez verdugo de la verdad el que cede, hablando siempre metafóricamente y por extensión. Pues bien, nuestra misión es no ceder en el testimonio de la verdad. Y por eso, porque no estamos dispuestos a ceder, pero sabemos que solos no podemos con esta lucha desproporcionada y desigual, es que elevamos nuestra súplica a Cristo Rey. Cristo Rey, yo te reconozco como Rey universal. Cristo Rey, te ofrecemos nuestra vigilia y nuestra lucha para lograr que se reconozca tu sagrada realeza. Cristo Rey, te alabaré en las cosas y en el hombre, en la estrella, en la roca y en el viento. Cristo Rey, con pronunciar tu nombre, con solo pronunciar tu nombre santo, te alabaré, Señor, con ardimiento. Cristo Rey, ungido en el primer instante de tu concepción, en el seno purísimo de la Virgen,
venga a nosotros tu reino. Cristo Rey, en cuya vestidura rociada de sangre está escrito Rey de los reyes y Señor de señores, venga a nosotros tu reino. Cristo Rey, a quien dijo el Padre Eterno, pídeme y te daré por heredad todas las naciones, venga a nosotros tu reino. Cristo Rey, que enseñaste, yo fui ungido y entronizado Rey y puesto para reinar en toda la creación, venga a nosotros tu reino. Cristo Rey, que en presencia de Pilatos y de todo el pueblo proclamaste por 3 veces consecutivas que eras Rey, venga a nosotros tu reino. Cristo Rey, piedra angular de la Iglesia, contra la cual no prevalecerán ni prevalecieron todos los que han querido oponerse a tu soberanía, reina en todo el mundo. Cristo Rey, fuente de todo derecho, de quien emana toda autoridad legítima y honesta, y cuyo poder es eterno, universal, indefectible y absoluto, reina en todo el mundo. Cristo Rey, que el día del juicio ejercerá solemnemente tu potestad judicial sobre toda criatura y en cuyo tribunal han de dar cuenta de sus acciones todos los mortales, reina en todo el mundo. Cuando tú reinas todo es alborozo, victoria de la estrella matutina que aplaca al odio y al amor convence, tráenos ansias de luchar gozoso por tu reinado y el de tu doctrina. Las voces fieles dicen, Cristo vence. Venid, venid y reinad, Señor. Ven, Señor Jesús, consuelo perfecto, huésped sin defecto, refrigerio santo, reposo en la brega, sombra en la refriega, alivio en el llanto. Ven, ven, Señor Jesús. Ven, Cristo, y reina. Tuyo es el cielo, tuya la tierra. Hoy te aclamamos, Rey de los hombres, gloria al Señor. Rey, que en tu muerte nos das la vida, Rey, que en tu triunfo nos das la dicha, gloria al Señor. Rey, que nos brindas tu amor divino, Rey, que te entregas en pan y en vino, gloria al Señor. Reina en las almas y en los hogares de nuestras patrias, Rey del amor. Por eso es importante que alguien consiga ahora mismo una bandera, que esa bandera lleve una inscripción: Christus Vinci, Christus Regna, Christus Imperat. Que a esa bandera la estrenemos con un gloria, rezado de rodillas, jurándole grandeza. Que algunos otros traigan una fanfarria, que varios vayan casa por casa a despertar temprano al resto, que nadie olvide a Dios, que las mujeres ese día no piensen en sus casas serenamente orgullosas, que vengan con ganas de pelear, si no vengan, que nadie se preocupe demasiado por lo que nos pueda pasar, que por ningún motivo olviden la bandera, que por ningún motivo olviden a Dios, que no se cansen antes de empezar, que tengan presente que la calle, la ciudad, la nación, las patrias cristianas todas nos pertenecen y que una vez formaron un imperio hispano-católico. Que recen y que canten con toda la voz que tengan, que piensen en el mañana, que marchen virilmente, camaradas, que si uno de nosotros cae, todos los enemigos juntos no alcancen para equivalerlo, que suba como un gran himno, un mar de esperanza, que no busquen lo nuevo entre nosotros, lo nuevo pasa, caduca, lo nuestro será siempre lo eterno y lo perenne, que alguien toque atención. Nadie podrá frenarnos si estamos comulgados, si cada uno lleva consigo mismo el alma de un cristero. Cristo ayer, hoy y mañana, Cristo siempre, Cristo vence, arriba las banderas, Dios no muere, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!